En algunas ocasiones, sobre una plantación de maíz y cuando ésta es joven, observamos algunos fallos o marras. Notamos que algunas plantas no se desarrollan normalmente. Vemos cómo las hojas se ponen mustias y la planta está a punto de morir. Cuando el maíz ha crecido, no lo vemos con fuerza y vigor. Las plantas son delgadas y de color amarillento. Podemos achacar esto a la falta de abono, de riegos o a la semilla. Pero cuando ésta, por ser certificada, tiene un buen poder germinativo, los fallos o marras deben atribuirse a un ataque producido por insectos. En casos excepcionales, algunos hongos pueden también dar lugar a fallos en la germinación si la siembra se hace en época fría. También algunas aves causan perjuicios de importancia en este periodo. Estos daños se manifiestan cuando las plantas tienen de 10 a 15 centímetros de altura. Entre los insectos que más corrientemente atacan al maíz, figuran los gusanos de alambre, que en realidad son larvas de insectos coleópteros. Viven en la tierra durante 3 o 4 años, tiempo que necesitan para pasar a la forma adulta o de insecto perfecto. Las larvas pasan el invierno en capas más profundas del terreno y en la primavera se acercan a la superficie. En las plantas jóvenes, el gusano de alambre ataca al tallo, que generalmente atraviesa, pudiendo a veces cortar el mismo. Por ser el gusano de alambre muy sensible a la falta de humedad, un laboreo oportuno en tiempo seco y caluroso sanea el terreno. Pero para poder combatir la plaga con eficacia, hay que recurrir a la lucha con productos químicos. Se puede desinfectar la semilla con productos a base de HCH poco antes de la siembra. Si la plaga es muy intensa, es imprescindible tratar el suelo a base de HCH con unos 50 kilos por hectárea, distribuidos a voleo y enterrados después. Otra plaga importante en el maíz es la producida por los taladros o barrenos. Estos taladros pasan el invierno en forma de oruga en los tocones y cañas de la planta del maíz. Al llegar la primavera se avivan, crisálidan y las mariposas hacen sus puestas. Estos taladros o barrenos los forman 2 especies distintas, la pirausta y la sesamia. La puesta de estos insectos está constituida por unos huevecillos de color blanco muy aplastados y dispuestos en grupos de líneas paralelas. Hacen las puestas en hojas de maíz aún tiernas y en el envés junto al nervio central, en el trozo donde se encuentran más protegidos del sol y de la lluvia. A los pocos días, los huevecillos se van oscureciendo y se observan más adelante unos puntos negros correspondientes a las cabezas de las larvas. Las orugas jóvenes empiezan a alimentarse del tejido más cercano, pero después emigran a otras hojas, hacia el penacho o al tallo, originando daños que luego se describirán. Su total desarrollo lo alcanzan en algo menos de 2 meses. Entonces crisálidan y dan lugar a nuevas mariposas, originando otra generación que es la que llega en estado de oruga al otoño y emergen hacia la base de los tallos para pasar el invierno. Los daños de la primera generación pasan muchas veces inadvertidos y es raro que sean graves, pero la segunda se produce en condiciones climatológicas favorables y si encuentra gran cantidad de maíz, produce daños más serios. Los adultos de ambos taladros son mariposas, pero ocasionan perjuicio solamente en estado de oruga. Cuando el ataque se inicia, se observan numerosos orificios en las hojas, a veces perfectamente alineados. Las mariposas hacen una puesta y al desarrollarse esta, dan lugar a las orugas que son las que hacen el daño. Si la puesta es muy intensa, se puede llegar a destruir la planta por la destrucción de las hojas. Si el ataque se ha producido en planta joven, puede llegar a morir. En ocasiones el tallo puede soportar dichas galerías, pero la cosecha disminuye. Otras veces las plantas atacadas se quiebran por los puntos más débiles, perdiéndose producción. En ataques más tardíos, las larvas pueden refugiarse en el cogollo de la planta por donde ha de salir el penacho. Al desenrollarlo, se encuentran entre las hojas algunas larvas.
En los penachos que ya han salido es frecuente que los ataquen en su base, dando lugar a que estos se quiebren. El ataque puede llegar igualmente a las mazorcas. Las galerías que hacen los taladros en el tallo llegan hasta la mazorca cuyo zuro también taladran. Al faltar savia, la mazorca queda con los granos imperfectamente formados. Las orugas ocasionan daños en los granos, produciéndose a veces infecciones de mohos en las lesiones producidas cuando el ambiente es húmedo. Las orugas jóvenes pueden penetrar en la mazorca dejando unos rastros superficiales por encima de los granos que merman la cosecha, la deprecian y dan lugar a ataques de mohos. La lucha contra estos insectos consiste en destruir un número grande de orugas invernantes quemando tocones y cañas. Hay que hacerlo antes de la primavera, que es cuando las orugas crisálidan y se transforman en mariposas. El método de lucha directo se hace con medios químicos, siendo el más importante el DDT cuando se aplica oportunamente, pues para que actúe es necesario que llegue a ponerse en contacto con la oruga, ya que sabemos que esta oruga durante un corto periodo está en el exterior de la planta. Se aconseja hacer el tratamiento una semana después de haber observado puestas en un 50% de las plantas. Como es difícil observar estas puestas, dado que la plaga no aparece simultáneamente, debe efectuarse el tratamiento a los 3 o 4 días de haber observado los primeros daños en las hojas, que son las perforaciones en sentido transversal que estamos viendo. Se pueden usar indistintamente insecticidas líquidos o en polvo. En los primeros estados del desarrollo es muy conveniente efectuar el tratamiento de forma que se impregne la cara inferior de las hojas. Es frecuente también la aparición en las plantas de maíz de la enfermedad llamada carbón, que son unos tumores blanco-grisáceos exteriormente y llenos de un polvo negro. La localización, forma y tamaño de estos tumores es muy variable y son consecuencia del ataque de un honguillo parásito. Las esporas o gérmenes del mismo, de dimensiones pequeñísimas, son transportadas por el viento y al depositarse en alguna herida o parte más sensible de la planta, se desarrollan, dando lugar a los tumores antes mencionados. Al reventar estos, vuelven a salir millones de dichas esporas que constituyen ese polvillo negro. La persistencia de estas esporas en el terreno puede alcanzar un número bastante grande de años y como es fácil su transporte por el viento, según sean los años más o menos favorables al desarrollo del carbón, aparece este con mayor o menor intensidad. También el carbón puede localizarse en la mazorca, pudiendo llegar a destrozarla totalmente. La lucha contra el carbón no puede ser más que utilizar semilla de maíces híbridos, que son algo más resistentes, y cuando aparece la plaga, cortar y quemar las partes atacadas antes de que los tumores se abran y suelten el polvillo negro que propaga el mal. Otra causa de disminución en la cosecha puede ser la carencia de alguno de los 3 abonos elementales: fósforo, potasio o nitrógeno. El maíz responde bien al empleo de fertilizantes. Aunque el estiércol es el abono fundamental, hay que suplir la escasez o falta en este de alguno de los elementos esenciales para la planta. Cuando falta alguno de estos elementos esenciales, las plantas lo reflejan inmediatamente, presentando síntomas de carencia característicos en cada caso. Si las plantas jóvenes se encuentran con falta de nitrógeno, toman un color amarillo verdoso. Esta falta de nitrógeno retrasa la floración. El periodo crítico en que la planta necesita más nitrógeno dura desde 2 semanas antes de la floración hasta 3 semanas después. Entonces, el color amarillento en las puntas de las hojas se va extendiendo a lo largo del nervio central. Más adelante, si persiste la carencia de nitrógeno, se produce el ahilamiento, plantas más delgadas y con menor vigor que el resto de la plantación. La falta de nitrógeno hace que las mazorcas sean incompletas, pues las puntas no se llenan de grano y su contenido es muy bajo en proteínas. Para corregir esta carencia, al aparecer los primeros síntomas, se debe añadir a la tierra de 100 a 150 kilos de abono nitrogenado por hectárea, procurando sean nitratos por su rápida asimilación, y así las plantas volverán a tomar en sus hojas el color verde oscuro que demostrarán su buena nutrición.
Si los síntomas se presentan en plantas adultas, hay que repetir la dosis de abono nitrogenado 2 semanas antes de la floración. Otras veces, las plantas jóvenes acusan la falta de fósforo, que es difícil de apreciar, ya que no tiene síntomas muy característicos, si bien en las primeras épocas de su desarrollo, las hojas de las plantas se colorean de un tono púrpura intenso. Por falta de fósforo se retrasa en forma notable el crecimiento de las plantas, que quedan achaparradas. Cuando la planta es adulta, la carencia de fósforo hace que las barbas o sedas emerjan muy lentamente, produciéndose fecundaciones defectuosas que dan lugar a mazorcas irregulares. Estas mazorcas, imperfectamente polinizadas, tienen después carreras de granos rudimentarios. Los síntomas de falta de fósforo son semejantes a los producidos por falta de nitrógeno. Como regla práctica, debe hacerse el abonado de cobertera con nitratos y superfosfato de cal. En otras ocasiones pueden presentarse síntomas de carencia de potasio, disminución en el crecimiento, hojas amarillo-grisáceas, secándose las puntas y bordes con aspecto de haberse chamuscado. Los síntomas se agudizan en plantas adultas y afectan igualmente a las mazorcas. Estas resultan más ásperas al tacto, con un llenado imperfecto de las puntas y granos poco hechos, con mucha piel y poca harina. Al aparecer los primeros síntomas de esta carencia, es aconsejable un abonado a base de cloruro potásico con una dosis media de 150 a 200 kilos por hectárea. Resumiendo, para evitar en lo posible cosechas mermadas debidas a daños producidos por insectos o falta de abonado, se aconseja: primero, quema de cañas y tocones de la anterior cosecha. Segundo, analizar las tierras que hemos de sembrar y hacer un abonado racional del terreno. Tercero, empleo de semillas de maíces híbridos certificadas. Cuarto, desinfección de estas semillas. Quinto, desinfección del suelo. Sexto, incorporar más abono al aparecer los primeros síntomas de carencia. Y séptimo, tratamiento de plantas con insecticidas adecuados. Siguiendo estos consejos, las producciones medias por hectárea serán más altas y este cultivo resultará remunerador.